Hola chicos, hoy les voy a explicar sobre el problema Car Trouble de Katis y bueno, ¿en qué consiste? Nos dice que estamos en una ciudad y que existe una rotonda principal, que es donde yo puedo entrar y salir de la ciudad. Y también dice que hay calles que conectan a otras calles y que estas son de un solo sentido. Entonces nosotros podemos representar estas calles y sus conexiones con las otras calles como, como un grafo, con nodos y aristas. ¿Y qué nos pide? Nos pide saber o identificar dos tipos de problemas que existen en este sistema de calles. Uno de ellos es que yo, si es que yo puedo llegar a alguna calle de la ciudad y no pueda salir, o sea, es decir, que no pueda salir no pueda llegar a la rotonda, significa que yo estoy trap. Por ejemplo, si es que yo voy desde este punto, desde la rotonda principal, hasta este nodo, desde este nodo yo no puedo regresar a la rotonda principal, es decir, que yo no puedo salir de la ciudad. El segundo problema es que cuando llego a la rotonda principal y yo no puedo llegar a una calle en específico. Por ejemplo, yo no puedo llegar a esta calle. Y esta calle se dice que está unreachable, es decir, que no puedo llegar a esa calle. Y me pide saber identificar esos dos tipos de problemas con el sistema de caminos. ¿Ok? Entonces, analizando primero, la entrada que nos dan es un número de calles, que es street, y después por cada calle, o sea, nos dan las street number of lines. Por cada una de ellas nos va a dar el ID de la calle, qué nombre tiene la calle y cuántas conexiones tiene, además con quién está conectado. Por ejemplo, en el primer caso, que la entrada es esta, que es 6 y todo lo demás, que nos dice que existen 6 calles. La primera calle es de ID o de nombre 0, que está conectada con solo una calle, que es la calle 1. La calle 1 y tiene nombre 1 y solo está conectada con la calle número 2. La calle número 2 está conectada con 3 nodos, con el 1, con el 3 y con el 0, que estaría conectado así. Y el 3 no está conectado con ninguno. El 4 está conectado con el 2 y con el 5. Acá. El 4 está conectado con el 2 y con el 5. Y el 5 está conectado con 1, con una calle. Y esa calle es el 4. Este sería el sistema de caminos. Ahora, como les dije, el problema nos pide identificar si estamos en una calle, podemos llegar a la rotonda principal. Y desde la rotonda principal yo puedo llegar a todas las demás calles. En este caso nos dice que siempre la rotonda principal va a ser 0. Entonces esta es nuestra rotonda principal. ¿Qué nos dice en la salida? Trapped 0, 3. Que significa que si yo llego al nodo 3, que es acá, yo no puedo salir. Yo no puedo llegar a la rotonda principal, que es el nodo 0. Por eso es trap 0. Digo trap 3. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la casilla o en el nodo número 1, yo puedo ir al 2 y después regresar al 0. Entonces, por lo tanto, si yo caigo en el nodo 1, yo puedo salir de la ciudad. Lo mismo pasa con el 5, con el 4. Si yo estoy en el 5, puedo ir al 4 para después ir al 2 y después ir al 0. Entonces, en ninguno de los demás nodos, excepto del 3, estoy atrapado. Ahora, ¿qué nodos yo no puedo alcanzar o a qué nodos yo no puedo llegar? ¿Qué nodos están fuera del alcance? Son el 4 y el 5. ¿Por qué? Porque de la rotonda yo puedo llegar a todos los nodos, al 1, al 2 y al 3, menos al 4 ni al 5. Entonces yo no puedo llegar a esas calles. Es por eso la salida. Ahora, ¿cómo resolvemos este problema? Para el primer caso, o para identificar el primer tipo de problemas, es que si nosotros estamos atrapados en algún nodo.
Si es que yo estoy aquí en un nodo X, yo quiero saber si este nodo tiene problema de estar atrapados en ese nodo. Yo sé que de alguna forma yo tengo que llegar al nodo 0. De alguna forma, por un camino, yo tengo que llegar al nodo 0. Si yo llego al nodo 0, significa que yo no estoy atrapado. Pero si es que este camino no existe, significa que estoy atrapado. Es decir, que si desde el nodo X no hay un camino posible hasta el nodo 0, significa que no puedo llegar, o sea que estoy atrapado. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Yo puedo decir que no estoy atrapado. No estoy atrapado si y solo si existe un camino del nodo X al nodo 0. ¿Y cómo puedo verificar esto? Yo puedo hacer un DFS que empiece del nodo X. ¿Por qué? Porque el DFS, ¿qué va a hacer? Va a ir recorriendo a todos los nodos, o va a visitar todos los nodos que puede visitar o que puede llegar el nodo X. Entonces va a ir visitando todos los caminos que puede llegar todos los nodos. Y si es que de alguna forma va a llegar al 0 o existe un camino al nodo 0, lo va a encontrar. Y lo va a visitar al nodo 0. Entonces ahí podemos saber si es que a partir de un nodo X puedo llegar a un nodo 0. Esta parte, ¿cuánto sería esa complejidad? Sería O de 1. Voy a hacer, para acá necesito saber si un nodo específico o un nodo X es atrapado. Entonces yo voy a analizar cada nodo, cada uno de los n nodos. Y entonces va a ser un n por cuánto nos va a costar saber si es que está atrapado o no. Como les mencioné, va a ser un DFS, entonces va a ser n por n cuadrado. Aproximadamente va a ser n cuadrado. Entonces, como n o el número de calles es menor a 1000, entonces aún estamos dentro de los límites de complejidad. ¿Cuál es el siguiente problema? El siguiente problema es saber si es que es un reachable, o sea, si es que puedo llegar. Es algo similar a lo que nosotros hemos hecho para el primer caso, que es si estoy atrapado, o sea que es un poquito más simple. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo saber si es que de un nodo 0 yo puedo llegar de alguna forma, de algún camino que va por acá, a un nodo X? Yo solo voy a poder saber si es que yo mando un DFS del nodo 0. Porque si yo mando un DFS del nodo 0, yo voy a saber qué nodos estoy visitando o qué nodos puedo llegar desde el nodo 0. Y es lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque si es que existe algún nodo que yo no pueda visitar desde el nodo 0, significa que es un reachable, que no puedo llegar. ¿Cuál sería la complejidad de esta parte? Sería O de n. Entonces, calcular la cantidad, o si es que un nodo está atrapado, es trap, o sea, si es que llego ahí no puedo salir, es n cuadrado. Y verificar que si es que desde el nodo 0 a qué nodos yo puedo llegar, y eso de n. Entonces nuestro algoritmo final sería O de n cuadrado más n, pero como saben tomamos el máximo, entonces nuestra complejidad final va a ser O de n cuadrado. Y como n es menor o igual a 1000, entonces entra en el tiempo límite. Un detalle que nos hizo el problema es que nosotros tenemos que retornar o mostrar las calles o los problemas que existen con las calles, uno en grupos, es decir, todo el grupo de atrapados, mostrar, y después todo el grupo de
que no podemos llegar o unreachables. Pero además que tenemos que mostrar la salida en el mismo orden que nos dieron en la entrada. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa parte? Lo que yo hice es guardarme un par que va a ser el orden, o sea, cuando lo leí, y además el nodo. Entonces, como es un par, yo voy a tener aquí mi vector de nodos, o de donde yo guardé la entrada, y como va a ser aquí, van a ser pares de enteros. Cuando yo los ordene, primero lo van a hacer por el primer valor, que es el orden. Una vez que ordenen todos por el orden, si es que existe un empate o si hay dos valores con el mismo valor, recién va a ser por el segundo valor. Pero en este caso, el orden es único, o sea, cada valor tiene por decir así, un número de entrada o un orden específico. Entonces no va a haber problema en eso. Entonces se van a ordenar todos mis nodos según el orden que me dieron en la entrada. Y solamente falta mostrar cada uno de ellos en ese orden que me dieron. Y esta última parte es O logaritmo de n, pero bueno, n logaritmo de n por n. Pero como ya les dije, verificar los problemas ya nos toma O de n cuadrado y tomamos esto como el máximo o como nuestra complejidad final. ¿Okay? Pasando con el código, acá está. Y esto ya es spoiler. Acá tengo la máxima cantidad de calles, que es 1000. Y aquí tengo mi vector de visitados y mi DFS, que solamente recorre el grafo. Porque igual podría ser un BFS, sin embargo no me importa la distancia. Ahora solo me importa saber si es que puedo llegar a ese nodo o no. Entonces en mi main creo, como ya les dije, un par de enteros donde voy a guardar el orden, que en este caso estoy poniendo i, y su id. Leo el número de conexiones, creo el grafo, después tengo mi vector de atrapados, después hago un DFS por cada calle, que era lo que les decía acá, que por cada calle por cada nodo X yo voy a mandar un DFS para ver si es que yo puedo llegar al nodo 0. Tomando el DFS veo si es que puedo llegar al nodo 0. Si es que no puedo llegar al 0, significa que este nodo está atrapado y que tengo algún problema. Ordeno estos según el orden que me dan, los imprimo y hago el procedimiento para saber cuáles son unreachables. Mando el DFS desde 0 y veo a qué nodo yo no pude llegar. Los ordeno y muestro unreachable. Ahora, un detalle más que dice el problema es que si es que no existe ningún problema con las calles, muestra no problem. Y es por eso que tenía esta variable bool ok, para siempre verificar o para saber si es que en algún momento tuve algún problema con alguna calle o no. Y bueno, esa es la resolución del problema Car Trouble, que se hace con DFS y recorrido, sí, de alguna forma recorrer el grafo y saber si es que has visitado algún nodo o no. Listo, gracias.